Carmen Deni, soy médico del Centro de Salud de Santa Brígida y estoy aquí para invitarles a la segunda jornada de salud comunitaria del Centro de Salud de Santa Brígida. En este vídeo vamos a abordar hipoglucemia, que se define como glucosa baja en sangre, con el objetivo de que aprendan a reconocer un episodio y sepan cómo actuar en caso necesario. Los niveles de azúcar en sangre o glucemia son variables durante el día, sin ser conscientes de ello. Cuando estos niveles son demasiado bajos, se puede producir una serie de síntomas que nos indican la presencia de un episodio de hipoglucemia. Las personas más susceptibles a tener hipoglucemia son principalmente las que presentan diabetes tipo 1 y algunos casos de diabéticos tipo 2 con tratamiento con insulina o determinados medicamentos antidiabéticos orales que van a disminuir los niveles de azúcar en sangre. Esta situación es potencialmente peligrosa, ya que puede producir lesiones importantes y requiere de atención rápida, por lo que tanto el paciente como las personas que convivan con él deberían aprender a reconocer sus síntomas, su diagnóstico y tratamiento. En las personas con diabetes, la hipoglucemia se define por un nivel de azúcar en sangre inferior a 70 miligramos decilitro, aunque hay personas que pueden sufrir síntomas con glucemias más altas o más bajas de este nivel. ¿Cuáles son sus causas? Se basa en tres principales pilares que pueden darse de manera aislada o conjunta. Insulina. Un exceso de insulina es una de las principales causas. No obstante, las nuevas insulinas presentan formulaciones mejor adaptadas para evitar este fenómeno, especialmente las hipoglucemias durante la noche. Otra causa sería el uso accidental de un tipo diferente de insulina o su inyección directa en el músculo, o bien el cambio de horario de inyección. Alimentación. También lo que comemos puede causar hipoglucemias. Ayunar o saltarse comidas. No comer suficientes carbohidratos sin reducir la cantidad de insulina inyectada. Determinar la dosis de insulina sin tener en cuenta si los carbohidratos son líquidos o sólidos. La composición de la comida, es decir, cuántas proteínas, grasas y fibras estén presentes, también va a afectar a la absorción de los carbohidratos. Actividad física. Numerosos estudios avalan el beneficio de realización de ejercicio físico en la diabetes, pero en las personas diabéticas y sobre todo las tipo 1 puede bajar el nivel de azúcar a corto y largo plazo. Asimismo, la intensidad, duración y frecuencias del ejercicio influyen en el riesgo de hipoglucemias. Lo ideal es que el ejercicio se realice de forma programada, controlada y constante, para poder ajustar el gasto energético a la dosis de insulina necesarias esos días y las comidas y suplementos si es necesario. Por ello, es conveniente que al iniciar la práctica del ejercicio se solicite asesoramiento profesional sanitario para poder valorar cada caso de forma individualizada. Otros factores que pueden contribuir. La ingesta de alcohol y presencia de infecciones puede contribuir a la aparición de hipoglucemias. ¿Cómo se reconoce? La clínica de la hipoglucemia suele aparecer con rapidez y puede ser diferente de una persona a otra. Un nivel bajo de azúcar dispara la liberación de adrenalina. Esta hormona se segrega entre situaciones estresantes que supongan una amenaza para el organismo y en el caso de la hipoglucemia es responsable de las palpitaciones, sudoración, irritabilidad, ansiedad, temblores, etc. Si el nivel de glucemia continúa bajando, el cerebro no puede obtener suficiente glucosa y deja de funcionar como debería, dando lugar a visión borrosa, dificultad de concentración, dolor de cabeza, dificultad de dicción, debilidad de miembros y apatía, confusión, mareos, etc. Y si la situación se prolonga y los niveles de glucosa continúan descendiendo, pueden derivar en pérdida de conciencia o convulsiones. Situaciones clínicas especiales. En las personas que tienen diabetes desde hace muchos años o bien han sufrido numerosos episodios de hipoglucemia o realizan un control muy estricto de sus niveles de sangre de glucosa, pueden desarrollar lo que se llama insensibilidad a la hipoglucemia. Este fenómeno implica que no hay síntomas de hipoglucemia a partir de los 70 miligramos decilitro,
sino que los síntomas van a aparecer con niveles de glucemia más bajos y como consecuencia la persona no va a darse cuenta de que está sufriendo crisis hasta que presenta niveles que pueden exponerle a una amenaza grave para su salud y además con un menor tiempo de respuesta, como puede ser la pérdida directa de conocimiento. En estos casos es importante hacer un control más frecuente de la glucemia y sobre todo previamente actividades que puedan poner en riesgo la vida del paciente ante un episodio de hipoglucemia, como por ejemplo la conducción de vehículos. Ante la sospecha de presentar este fenómeno, se debe consultar con su médico, que le pautará una serie de medidas para evitar la hipoglucemia y permitir así que el cuerpo recobre nuevamente la capacidad de manifestar síntomas con niveles mayores de glucemia. Además, la toma de determinados fármacos puede enmascarar los episodios de hipoglucemia. Hipoglucemia nocturna. Consiste en niveles bajos de glucosa mientras dormimos. Puede alterar el sueño, pero por lo general no se reconoce, y esto produce que haya un mayor riesgo de padecer insensibilidad a la hipoglucemia. Algunos síntomas pueden ser llorar o tener pesadillas, sudoración, cansancio o confusión al despertar. Ante la sospecha de padecer alguna de estas dos situaciones, se debe contactar con su médico de forma temprana, porque hay elevado riesgo de repetir los episodios. Diagnóstico. El diagnóstico de confirmación se hace midiendo con una tira reactiva la glucosa siempre y cuando sea accesible. Si no se dispone de este recurso, ante una persona diabética con síntomas compatibles, se actuará como si fuese un episodio de hipoglucemia. ¿Cuál es su tratamiento? El objetivo del tratamiento de la hipoglucemia es aumentar los niveles de azúcar en sangre por encima de 70 miligramos de decilitro, para que así desaparezcan los síntomas y la persona afectada se recupere. Es muy importante que el paciente diabético y su entorno cercano aprendan tanto a reconocer los síntomas como a realizar tu tratamiento. Tras confirmar la cifra de glucemia capilar inferior a 70 miligramos de decilitro, se procederá de la siguiente forma. Cuando la persona esté consciente, el episodio será leve o moderado, es decir, va a poder colaborar, por tanto se usará en el tratamiento la regla 15-15. Primero, se administran 15 gramos de azúcar en forma de 3 terrones de azúcar, 2 sobrecitos de azúcar, una cucharada sopera de azúcar, suelta o disuelta en agua, un vaso de zumo de frutas que no sea sin azúcar, un vaso de refresco azucarado. Segundo, esperamos 15 minutos y volvemos a medir los niveles de azúcar en sangre. Si ya están por encima de 70 miligramos de decilitro y los síntomas de la hipoglucemia están desapareciendo o han desaparecido, es recomendable tomar un tentempié, en particular si falta más de una hora para la siguiente comida. Este tentempié puede consistir en unas galletas o una pieza de fruta. Si siguen estando por debajo de 70 miligramos de decilitro, podemos volver a administrar otros 15 gramos de azúcar rápida. Tercero, esperamos otros 15 minutos y volvemos a medir los niveles de azúcar en sangre. Si están por encima de 70 miligramos de decilitro y los síntomas han desaparecido, se recomienda el tentempié. Si siguen por debajo de 70 miligramos de decilitro o persisten los síntomas, se recomienda llamar a urgencias y explicar la situación de forma inmediata. En el caso de que la persona esté inconsciente, el episodio será grave. En esta situación, la persona no va a ser capaz de poder colaborar, por lo que nunca se deberá ni administrar líquidos o alimentos por riesgo de ahogo, ni tampoco inyectar insulina ni otros medicamentos contra la diabetes, ya que todavía bajarían más la glucemia. En el caso de que se hiciera necesario, usaríamos, siempre y cuando lo tuviéramos disponible, el glucagón. Eso sí, con la mayor rapidez posible. El glucagón es una hormona producida en el páncreas
que estimula la liberación de la reserva de glucosa del hígado hacia la sangre, cuando los niveles sanguíneos son bajos. Se obtiene bajo prescripción médica y tanto el paciente como el entorno cercano debería conocer cómo y cuándo se administra para familiarizarse con su uso. Vamos a proceder a mostrar cómo se administra el glucagón. Bien, primero destapamos el vial y destapamos la jeringa. Bien, a continuación vamos a pinchar con la aguja en el interior del vial, en la zona de la goma de la tapa del vial. Y inyectamos todo el líquido que contiene el vial. Bien. Una vez realizado esto, vamos a proceder a la mezcla del contenido del vial hasta que quede bien disuelto. Una vez esté disuelto, procedemos a la extracción del líquido del vial. Y eliminamos las burbujas. Vale, y ya por último se procederá a administrar el glucagón en la superficie de la piel del paciente de forma perpendicular en el cara externa del brazo o muslo, lentamente. Tras la administración del glucagón se deben esperar durante 10 minutos. Si la persona recupera la conciencia, se debe colocar en posición lateral de seguridad, dado que algunos pacientes al recuperarse tienen vómitos. Hay que darle hidratos de carbono, ya que el efecto del glucagón se pasa muy rápido y podría volver a presentar una hipoglucemia. Si no recupera la conciencia, avisaremos a los servicios de emergencia llamando al 112. Podemos repetir la dosis de glucagón a los 10 minutos de la primera, si aún no hubiese llegado el equipo de emergencia y la persona siguiese inconsciente. ¿Cómo se previene? Para prevenir la hipoglucemia, lo más importante es tener un adecuado control de la glucosa en sangre. Se debe tomar la medicación tal y como su médico le haya pautado. Seguir las recomendaciones dietéticas pautadas por su médico o enfermero en educación diabetológica. Realizar ejercicio de forma regular y moderada, sin excesos. Controles de glucemia en las horas indicadas. No ingerir alcohol sin comer alimentos. ¿Y cuándo solicitar atención médica? En caso de tener una hipoglucemia que no se ha resuelto con la regla 15-15, hay que llamar al 112 o acudir a urgencias. O bien, si ha sufrido una hipoglucemia grave y han tenido que poner glucagón, llama al 112 inmediatamente o acude a un servicio de urgencia. ¿Cuándo consultar con su médico o enfermero de forma preferente? En episodios de hipoglucemias leves o moderadas, o bien cuando haya sospecha de hipoglucemias nocturnas e insensibilidad a la hipoglucemia. A continuación, les dejo algunas direcciones de páginas web donde podrían ampliar la información de forma fiable. Y por último, les agradezco su asistencia y su atención a estas jornadas de salud. Espero que esta charla les haya sido útil. Gracias.